Bienvenidos y bienvenidas al seminario en línea Construir el futuro, la integración de la inteligencia artificial en las políticas educativas, organizado por la Oficina de América Latina y el Caribe del IPI-UNESCO en el marco de la Comunidad de Especialistas en Educación y Tecnología. Mi nombre es Natalia Fernández Laya, especialista de programas en comunidades de práctica y coordinadora de la Red de Especialistas en Política Educativa de América Latina del IPI-UNESCO. Antes de comenzar, queríamos contarles que el evento cuenta con traducción simultánea español-portugués. Pueden presionar el icono de la barra inferior de su pantalla en forma de mundo para seleccionar el idioma de preferencia. Una sugerencia es que podamos hablar pausado, así ayudamos a Patricia, nuestra intérprete. También alentamos a que prendan sus cámaras y renombrar su usuario de Zoom, así nos identificamos. Ahora sí, vamos a dar comienzo oficial a nuestro evento y repaso brevemente la agenda. Este evento es el segundo que realizamos en el marco de la Comunidad de Educación y Tecnología, un espacio que busca fomentar el diálogo, la colaboración y la co-construcción de conocimiento, reuniendo referentes de la educación y la tecnología de diversos ámbitos y en contacto estrecho con los ministerios de educación de América Latina. El seminario comenzará con una presentación de la mano de Alejandra Cardini, jefa de la oficina del IPI-UNESCO LAC. A continuación, Roxana Morduchowicz presentará su trabajo La inteligencia artificial, necesitamos una nueva educación, publicado por UNESCO en 2023. Y la presentación de Roxana dará lugar a 3 bloques temáticos de discusión e invitamos a referentes del ámbito de la educación para que nos acompañen a dar algunas respuestas o tal vez abrir nuevos interrogantes. Es importante destacar que si bien nos acompañan especialistas de gran renombre, alentamos a todos y a todas a participar tanto por chat o levantando la mano para abrir micrófonos. En función de los tiempos que tengamos, vamos a estar dándoles la palabra. Como queremos que sea un evento que refleje la multiplicidad de miradas y voces, solicitamos ser respetuosos con los tiempos asignados para sus intervenciones y para ello nos vamos a apoyar en un cronómetro que va a estar en el lateral superior de la pantalla que nos va a estar indicando el tiempo de participación. La dinámica del evento estará moderada por Fernando Salvatierra, especialista de programas TIC del IPI-UNESCO. Sin más, le otorgo la palabra a Alejandra Cardini. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, es un placer darles la bienvenida a este webinar que toma un tema candente para pensar la educación en general, que es la integración de la inteligencia artificial, y nosotros las vamos a focalizar en las políticas educativas. Y esto pensando en qué representa este tema y qué desafíos y oportunidades trae la inteligencia artificial para pensar la educación del futuro, ¿no? Nosotros hoy vemos que por un lado hay muchísimas posibilidades en relación al uso de la inteligencia artificial, pero también muchísimos interrogantes y riesgos. Entonces, parte de la propuesta de este seminario es poder entrar a profundizar en esos desafíos y también en esas oportunidades, sobre todo pensando en cómo hacer de esta reflexión el futuro hacia el que queremos llegar, ¿no? Cómo planificar a partir de las reflexiones que podamos tener en qué tipo de educación queremos en el futuro y cuál sería el rol y cuáles serían las regulaciones y lo que tenemos que Luli, pensar. quedaste sin sonido. Hola. Ahora sí. Sí, te escuchamos. Bueno, perfecto. Me saco los auriculares entonces. Bueno, les decía, entonces los desafíos y los riesgos. Por otro lado, me parece que otra de las claves de este seminario es el tratar de focalizar esa discusión de la inteligencia artificial al papel de las políticas educativas. Y acá es cómo se puede contribuir desde estudiantes, docentes, para aprovechar este potencial, pero también pensando en las cuestiones, implicancias éticas y sociales que trae el uso de la inteligencia artificial. Y acá se abre una discusión que es la que iniciamos, continuamos y deseamos continuar,
que es, bueno, cómo los sistemas educativos pueden adaptarse y qué tipo de decisiones, herramientas y formación son necesarias en esa adaptación. Y esta discusión para nosotros desde el IPE se da no solo al nivel de las escuelas, de la enseñanza y el aprendizaje, lo que sucede en las aulas, sino también en relación a la gestión y a la planificación de los sistemas educativos. Y el tercer punto que me parece que queremos tomar en este webinar es resaltar la importancia de que el rumbo se defina de manera colaborativa y pensando en la acción de los distintos puntos, ¿no? de los distintos niveles de gobierno. Y en ese sentido, tratar de que este evento apunte a esa mirada reflexiva, pero también crítica, para poder apuntar al diseño de este nuevo escenario. Desde el IPE, todo lo que tiene que ver con la investigación, el diálogo y también la formación en capacidades estatales para pensar cómo lidiar con estos temas es clave, y este evento va en esa dirección. Me alegra muchísimo ver en el chat las diferentes nacionalidades, los diferentes perfiles que están acá, así que les deseo a todos un diálogo muy productivo, un buen intercambio, y agradezco nuevamente que puedan acompañarnos. Gracias, Alejandra. Y solamente pasar la palabra a mi querido colega Fernando Salvatierra para dar inicio a esta parte de dinámica del evento. Muchísimas gracias, Nati, muchas gracias, Alejandra, por esta apertura. Bueno, soy Fernando Salvatierra, soy especialista de programa TIC y coordino el área de tecnologías digitales y educación del IPUNESCO, y la verdad que es una enorme alegría estar juntos en este webinar para pensar la inteligencia artificial y las políticas educativas. Para eso es un honor para mí pasar la palabra ahora a Roxana Morduchowicz, quien va a dar inicio a este espacio con la presentación de su trabajo, La inteligencia artificial. Necesitamos una nueva educación, un trabajo que se convirtió en un referente en el tema de inteligencia artificial y que se lideró desde UNESCO Montevideo. Bueno, adelante, Roxana. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, quiero agradecer al IPE UNESCO por esta invitación para hablar de un tema que nos interesa y preocupa a todos en todo el mundo, que es inteligencia artificial y su relación con la educación. Efectivamente, yo voy a presentar el libro que desde la Oficina Montevideo de la UNESCO se editó el año pasado, en el 2023, y que es de acceso libre y gratuito en Internet. Si la tecnología nos acompaña, voy a compartir entonces el PowerPoint. Voy a pasar a modo presentación y ustedes me dirán, por favor, Está perfecto. si corre. Bueno, la inteligencia artificial está en nuestra vida cotidiana en diferentes situaciones, integrada de manera natural, sin que casi nos demos cuenta, en distintas situaciones como las que se incluyen en esta oportunidad. Y el potencial, nadie lo discute, el potencial enorme de la inteligencia artificial en la vida diaria es un hecho. Lo que nosotros queremos destacar es ahora en esta presentación los riesgos. Los riesgos cuando el uso es no ético, digamos, ante los usos no éticos de los algoritmos y de la inteligencia artificial. Lo voy a hacer a través de 3 o 4 ejemplos, en este caso algoritmos que discriminan, y como ven, un estudio norteamericano demostró las diferencias entre de ofertas laborales en la web para jóvenes de barrios más privilegiados respecto de aquellos que viven en barrios populares. En este sentido, cuando ofrecen determinados trabajos a unos y no a otros, está discriminando. El segundo ejemplo es algoritmos que toman decisiones absolutamente arbitrarias. Esta es una foto reconocida internacionalmente como un símbolo de la guerra, para hablar de la peor parte de una guerra, que son los chicos. Esta se llama La niña del Napalm, fue durante la guerra de Vietnam, en la que se ven chicos escapando casi sin tiempo para vestirse porque una bomba había sido arrojada. Se usa internacionalmente, y así fue lo que hizo un escritor noruego cuando publicó esta foto en su cuenta de Facebook para hablar de los horrores de la guerra, pero Facebook cerró la cuenta porque su algoritmo de inteligencia artificial no reconocía ni el desnudo ni el contexto en el que había sido publicado. Este bloqueo fue calificado como un acto de censura y contra la libre expresión por una decisión arbitraria de la inteligencia artificial. El tercer ejemplo
también está basado en una historia real que fue contada por una periodista británica del reconocido diario The Guardian, en la que ella dijo, yo puse en Google, ¿existió el Holocausto? Y por supuesto Google le arrojó muchos resultados, el primero de los cuales, y esto es lo que preocupa, pertenecía al grupo neonazi Stormfront que negaba el Holocausto. ¿Por qué nos preocupa hoy? Porque además de ser un riesgo la manera de jerarquizar, todos sabemos, porque hay investigaciones en todo el mundo, que dicen que los estudiantes suelen quedarse con el primer link que encuentran cuando buscan información en Internet. Imagínense si esto hubiera sido una tarea escolar, algunos alumnos o muchos hubieran entregado, copiado, presentado un trabajo, un texto de un movimiento neonazi. Y el último ejemplo es los contenidos falsos, que la IA basada en el lenguaje, como el ChatGPT, al estar alimentada por millones de textos, muchos de ellos falsos, promueve desinformación. Entonces, la IA en todo el mundo preocupa porque puede generar discriminación, tomar decisiones arbitrarias, usar información personal y difundir contenidos falsos. Lo que propone la UNESCO para enfrentar este tipo de problemas es en verdad una ciudadanía digital que promueve una actitud reflexiva, crítica, ética, creativa y participativa de las tecnologías Internet, fundamentalmente con el objetivo de enseñar a identificar, comprender y responder a los nuevos problemas que genera el uso de Internet. Uno de estos problemas es el uso no ético de los algoritmos y la inteligencia artificial. ¿Qué propone entonces la ciudadanía digital? Propone una actitud crítica respecto a estos temas a través de la formulación de preguntas. Preguntar, debatir y analizar con los estudiantes en la clase este tipo de preguntas que tienen que ver con cómo se construyeron estos algoritmos, qué decisiones toman, si responde a códigos éticos, si sus respuestas son confiables, o jerarquizan, etc. Entonces, estos son el tipo de preguntas que la inteligencia artificial, que la ciudadanía digital propone formular y analizar y debatir con los estudiantes y docentes en la clase. Quiero dedicar la segunda parte de mi presentación, que también es la segunda parte del libro, que está mucho mejor explicado que el tiempo que tengo yo aquí con ustedes, para hablar del impacto que estamos todos preocupados de la IA generativa, es decir, el ChatGPT en la educación. Esta es una clase que podría servir para cualquier lugar del mundo, no solo de Argentina o de América Latina, sino de cualquier parte del mundo. Una docente que le pide a sus alumnos el resumen de un texto, pero que encuentra que todos los trabajos fueron iguales porque habían recurrido al ChatGPT. Entonces, ¿a quién responsabilizamos? ¿Es la IA el problema? Nosotros creemos fervientemente que no es el ChatGPT o el sistema de IA el problema, sino el tipo de consignas que se dan en la clase, que lamentablemente se siguen dando, consignas que se centran pura y exclusivamente en la memoria, en preguntas lineales y resúmenes. Si los docentes van a seguir proponiendo este tipo de consignas, nunca estarán seguros o seguras si lo han redactado de verdad los alumnos, porque estas son tareas que puede hacer la IA. No es que no reivindiquemos la memoria, la información, quiero ser bien clara en esto. La memoria tiene un valor importante, pero cuando está unida a tres capacidades, la capacidad de discernir, saber elegir qué datos son importantes y cuáles no, la capacidad de comprender por qué es importante recordarlos y la capacidad de saber cómo utilizarlos en otra situación. Del mismo modo, la información es valiosa, es importante para poder entender un hecho social, científico, cultural, etcétera, pero tiene que ir unida a la capacidad de análisis y evaluación que permite establecer relaciones y comprender mejor el tema. La información por la información misma, entonces, no nos es útil. Lo que necesitamos, nos parece, desde la escuela, desde la educación y desde la universidad, son consignas y formas de evaluación, introduzco también nuevas formas de evaluación, que a partir de la información promuevan la reflexión, el análisis, etcétera, todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico. ¿Y esto cómo lo hacemos? Concretamente, ¿qué podemos hacer? Un primer paso es enseñar a preguntar y repreguntar a partir de la IA. Esto se ha vuelto una competencia fundamental, enseñar a preguntar. ¿De qué puede servir hoy un sistema de IA que hay que preguntarle, hay que formularle preguntas para que nos arroje resultados si los alumnos y los docentes no saben encontrar las palabras justas para formular una pregunta? Es tan importante saber preguntar como saber encontrar las respuestas. Y la segunda es saber repreguntar, porque una vez que el resultado aparece, no podemos quedarnos con ese resultado. Este es un listado de preguntas que podemos formular
que debemos saber formular, repreguntar, para no quedarnos con el resultado directo que nos proporciona la IA. El segundo paso es enseñar a evaluar los resultados. Y aquí lo quiero mostrar con dos clases que me parecen muy interesantes en la manera que un docente trabajó esto de evaluar los resultados de la IA. Este es un ejemplo, un docente que pidió a sus alumnos que utilizaran el chat GPT, pero le tenían que pedir argumentos que apoyaran la instalación de una fábrica en un barrio. Y entonces lo que les dijo el docente a sus alumnos es que debían evaluar la eficacia de los argumentos, es decir, si esos argumentos podrían convencer a los vecinos del barrio sobre la instalación de la fábrica. Y si no, o si sí, ¿por qué? Y si no, que explicaran cómo lo argumentarían ellos. Esto es una manera de evaluar directamente el resultado del chat que proporciona el chat GPT. Y el Un segundo minuto, ejemplo Roxana. es una docente, ya termino, que le pidió a sus alumnos que escribieran un ensayo, algo que podríamos pensar que lo va a hacer la IA, pero le pidió que recurrieran al chat GPT para que incorporara correcciones. Y ellos debían entregar no solo la versión de ellas y la del chat GPT, sino también su propia opinión, su propia visión sobre las modificaciones propuestas por la IA. Es decir, evaluar resultados. Estas son las competencias que nos interesan hoy desde la educación en relación a la IA. Evaluarla, identificar sus argumentos, analizar si responde a códigos éticos, pensar críticamente y trabajar en equipo. Si esto es lo que vamos a hacer, la pregunta final, y con esto cierro, que tanto nos preocupa si la IA puede reemplazar al docente, nuestra respuesta es directamente no, pero con algunas características o condiciones, siempre y cuando no se recurra a consignas simplificadas, que ya vienen, pero ahora tienen una fecha de vencimiento, siempre y cuando se utilice la información para la reflexión, siempre y cuando se supere el uso instrumental, que ese no nos va a llevar a las competencias fundamentales que queremos promover, y siempre y cuando la escuela le aporte un valor agregado a la IA. ¿Y cuál es ese valor agregado? Que la piense, la analice, la evalúe, la complemente, la interrogue y la debata. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Roxana, sobre todo para ayudarnos a meternos en profundidad de fondo en la temática de la inteligencia artificial, ¿no? Y me parece súper interesante este punto de partida, ¿no? La preocupación por la ética, el pensar y reflexionar sobre el sentido de la inteligencia artificial y esta mirada que tenemos desde la UNESCO, ¿no? Del aporte al desarrollo para la humanidad. Por reinstalar también el sentido, ¿no? En tu presentación de la ciudadanía digital, del poder ser críticos, el entender cómo funcionan los algoritmos y pensar en cómo la IA puede ser también un aporte para la construcción de conocimiento y el pensamiento crítico, ¿no? Por otra parte, ¿no? En este cierre, pensar en cómo se vuelven a reinstalar las preguntas y las repreguntas y evaluar los resultados. Creo que sin duda es un aporte valiosísimo en esta apertura. Y ahora, casi de lleno, la idea es establecer diálogos en muchos sentidos. También hay un diálogo con la IA porque está abierto en el Zoom esta herramienta nueva que tienen, que uno puede hacer preguntas sobre lo que está sucediendo en el mismo evento. También es interesante que podamos experimentar en el medio y puedan ir haciendo preguntas sobre lo que va pasando. También pueden dejar comentarios en el chat y preguntas que vamos a tratar de ir respondiendo junto con los y las especialistas. Y después vamos a ir abriendo, en la medida que nos va dando el tiempo, la palabra a medida que se van levantando las manos. Y ahora vamos a dar inicio al bloque 1, que está dedicado a las políticas educativas, ¿no? Y acá, para este primer bloque, nos proponemos partir de estas preguntas disparadoras. ¿Cuál es el papel de las políticas educativas en relación con la inteligencia artificial? ¿Cómo pueden contribuir a la formación y preparación de estudiantes y docentes? ¿En qué medida la inteligencia artificial podría convertirse en una oportunidad para la equidad y para el acceso a mejores oportunidades educativas? Y para partir y que nos ayuden a pensar en estas preguntas, contamos con algunas especialistas, Teresa Lugo de la Universidad Nacional de Quilmes, Tamara Díaz de OEI y Tamara Binacur de Elvir. Así que si estás por ahí, Tere, te vamos a pasar la palabra. Recuerden que tienen 5 minutos para después poder generar algún espacio de interacción. Tere, un gusto. A ver, hola a todos. Antes de que me pongan el reloj,
quiero saludar, agradecer, Fernando, por la invitación, a Luli lo mismo. Así que bueno, no me lo pongan todavía porque son solo 5 minutos. Así que bueno, ahora ya está. Bueno, hola a todos y a todos. En primer lugar, quiero plantear desde las políticas públicas lo que implica la aparición de la inteligencia artificial generativa, porque hay iniciativas, pero nos faltan efectivamente políticas públicas al respecto. Y en primer lugar, plantear que efectivamente nos trae muchas oportunidades, pero también desafíos, varios de los que Roxana con su excelente presentación ya fue planteando, pero también hay otro que me parece importante plantear desde las políticas, y es que más del 27% de los empleos de los países industrializados corren un alto riesgo de automatización. Esto es una relación directa entre lo que son las políticas educativas, las políticas públicas, pero también las políticas vinculadas con el mercado laboral y con esta cuestión que no es menor. De alguna manera, los sectores más vulnerables corren un alto riesgo de reestructuración de sus ocupaciones y de sus empleos y la creación de nuevos puestos de trabajo. Esto me parece solo como título frente a plantear que pensar una política pública vinculada con la inteligencia artificial implica una mirada de política integral. Y voy a tratar, es decir, no puede pensarse solo desde lo sectorial. Voy a tratar de dar frente a esto 7 mensajes claves que me parece que abordan la dimensión integral de la política y que va a tener que ver con la mirada desde la gobernanza, la mirada de los modelos educativos, la mirada desde la conectividad, la infraestructura, todo lo que hace a los contenidos en la nube, la formación docente y por supuesto también directiva y de los cuadros técnicos, todo lo que hace a protección de datos y por supuesto los sistemas de información. Voy a ir volando. En primer lugar, desde el punto de vista de la gobernanza, me parece que la idea fuerza va a tener que ver con la creación y gestión de un marco institucional político que asegure el uso equitativo, inclusivo y ético de la inteligencia artificial, como planteó Roxana, y que eso implica pensar desde procesos de planificación más interdisciplinarios y, por supuesto, una conducción intersectorial. Esto me parece que es clave porque no puede pensarse solo desde las políticas educativas, solo desde las políticas tecnológicas, etc. Esto de alguna manera implica pensar la conducción de toda esta política, pensándola desde mecanismos de coordinación intra e intersectoriales. El segundo mensaje tiene que ver con el mercado laboral. No puedo dejar de decirlo si pensamos en políticas de equidad, políticas de justicia. Es crucial minimizar el impacto negativo vinculado con el mundo laboral. Y desde ese punto de vista es muy interesante pensar desde el sector educativo. A mayor nivel educativo, menor es el impacto de la inteligencia artificial en algunos de los puestos de trabajo. No voy a ahondar en esto porque esta es otra investigación, pero me parece importante plantearlo como un tema a analizar y a debatir. De alguna manera implica también renovar el contrato social del trabajo, es decir, la capacitación, por ejemplo, como parte del empleo. De alguna manera, y esto también es clave, desde lo que es los modelos pedagógicos, sin duda es mejorar los aprendizajes, es decir, poner en el centro lo que tiene que ver con los estudiantes, con las prácticas pedagógicas, y desde ese lugar yo diría es incorporar todo lo que hace a competencias digitales en el marco de currículum, es decir, pensamiento computacional, ciencias de la computación, como obligatorios. Esto creo que es una de las cuestiones básicas relacionadas con la necesidad de la construcción, el desarrollo y la implementación de las habilidades digitales. Desarrollo profesional docente sin duda vinculado con estas habilidades digitales y sobre todo las de pensamiento computacional. No quiero dejar de decir protección de datos y seguridad y por supuesto lo que hace a la utilización de la inteligencia artificial para los sistemas de información, contar con evidencia, sistemas de alerta temprana y todo lo que hace a pensar esta política integral, pero con una mirada vinculada con la equidad, con la justicia y con la inclusión. Impecable, Tere, gracias por ajustarte también a los tiempos.
por justamente aportarnos esta mirada integral. Y para seguir profundizando ahora en las preguntas, le vamos a pasar la palabra a Tamara Díaz de OEI. Tamara, ¿estás por ahí? Te pasamos el micrófono. Hola, muy buenos días, buenas tardes. Bueno, un gusto saludarles a todos y participar en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que de verdad es un lujo compartir mesa con Teresa, con mi tocaya. Yendo directamente a la temática, a lo que nos estaban planteando. Bueno, política educativa, ¿qué relación tiene con la inteligencia artificial? Yo creo que tiene un papel insustituible, tiene un rol central. Siguiendo un poco al hilo de los comentarios que estaba introduciendo Rosana en su presentación, a quien también felicito por la excelente exposición y por el trabajo tan pertinente que han realizado. De una manera muy resumida, bueno, trataría de destacar como 3 ámbitos en los que las políticas educativas tienen un rol central o deben tener este protagonismo. Uno es en relación con lo que ha sido parte de la introducción o de la primera parte de la exposición de Rosana, cuando hablaba de la construcción de una ciudadanía digital. Creo que, bueno, sabemos que vivimos en una cultura digital donde lo importante no es el manejo del dispositivo a nivel de habilidad técnica, sino realmente la calidad de la participación ciudadana va a estar muy supeditada, muy dependiente de la capacidad de expresión, de la responsabilidad que tengamos sobre las acciones que emprendemos en estos entornos virtuales, sobre el respeto también a valores democráticos. O sea, comentaba en la propia presentación, Rosana, que la inteligencia artificial no es neutral, hay sesgos, hay riesgos de discriminación. Todo ello nos lleva a tener que pensar en unas políticas educativas, en un sistema educativo que tiene que ser el que privilegie este tipo de formación, el que ayude a entender la responsabilidad que tenemos en estos entornos, el que proporcione, como bien decía Teresa, las competencias, el que adapte un currículo que nos permita una reflexión crítica y una reflexión y una comprensión profunda de lo que supone este entorno de inteligencia artificial. Una segunda idea es también, lo mencionaba también Teresa, al hablar de la necesidad de políticas que realmente nos ayuden a democratizar el uso de estas herramientas tecnológicas. Yo creo que una de las grandes preocupaciones que tenemos es con relación a las tecnologías y de manera muy específica la inteligencia artificial, es todo lo que tiene que ver con el riesgo a una mayor desigualdad, mayores brechas, inequidades. Bueno, si queremos que realmente no se generen estas desigualdades, hay que regular su avance, hay que cuidar aspectos éticos, hay que desarrollar políticas que realmente pongan el corazón en promover un debate que sea inclusivo, que ponga atención a los que son más vulnerables, ¿no? Realmente, si no somos capaces de ir a las condiciones estructurales que generan las desigualdades, la inteligencia artificial, siendo muy potente, teniendo muchas potencialidades, nos va a ahondar más aún en estas brechas, en estas desigualdades. Y una última idea, también lo ha mencionado yo creo que de una manera excelente, ¿no? Teresa, la importancia de la integralidad, ¿no? de las miradas sistémicas integrales cuando hablamos de las políticas, tanto al interior del ámbito educativo como la intersectorialidad o la interdisciplinaridad, dicho de una manera simple, ¿no? Creo que somos conscientes de que realmente desde el ámbito educativo no es suficiente, hay que aunar energías, alianzas con el sector, desde el sector público, el sector privado, con el ámbito de la academia, y lo que nos encontramos es que muchas veces tenemos cierta carencia de normativas o de claridad sobre cómo establecer estas estrategias de colaboración. Bueno, como una reflexión final, yo creo que tenemos la necesidad de apostar por un Estado fuerte, bueno, tenemos una situación en la región que creo que dista de ser la ideal. La educación tiene una posición muy reactiva ante toda esta incorporación de la tecnología, poco proactiva, y yo creo que nos hace falta impulsar políticas que estén bien articuladas, definir el rol del Estado, en definitiva, fortalecer las competencias. Sabemos que es un sector muy específico que demanda de una formación muy alta, muy cualificada, pero indudablemente si no somos capaces de avanzar en esta dirección no podremos poner o desarrollar las potencialidades que estas herramientas tienen y minimizar los riesgos que, como sabemos, también van asociadas a su uso. Gracias. Muchísimas gracias, Tamara, también por esta focalización en estos temas centrales, ¿no? Poder traer el tema de las brechas, inequidades, ¿no? La necesidad de la regulación, por
permitirnos, ¿no?, seguir profundizando en estas preguntas. Y en esta línea ahora invitamos a Tamara Vinacour de Elbir a que nos dé también la perspectiva que están llevando, que tienen sobre la inteligencia artificial desde Elbir. Tamara, te pasamos la palabra. Bueno, muchísimas gracias Fernando y PIUNESCO por la invitación a participar de esta actividad que considero muy valiosa. Pensando en la vigencia que está teniendo la inteligencia artificial, particularmente en el campo educativo. Como sabemos, bueno, esto es algo que sigue en debate, digamos, tanto lo que tiene que ver con el alcance y la profundidad de la transformación en la que estamos inmersos. Y hay distintos ámbitos en donde la inteligencia artificial contribuye o tiene el potencial de contribuir a la educación. En primer lugar, en relación con la personalización del aprendizaje, los sistemas adaptativos pueden ajustar las trayectorias educativas según las características y los comportamientos individuales de los estudiantes, y esto se ve o incluye distintos aspectos entre los cuales encontramos lo que tiene que ver con las plataformas y sistemas de tutoría inteligente, los chatbots adaptativos, las plataformas de colaboración, los juegos educativos. Hay distintas aplicaciones que permiten reconocer patrones y hacer diagnósticos, y esto posibilita pensar en distinto tipo de recorridos a la medida de cada uno de los estudiantes y apoyos diferenciados en función de las necesidades singulares de cada uno de los alumnos. El otro campo en donde se ven enormes aportes de la inteligencia artificial en la educación tiene que ver con la gestión educativa. Y esto lo vemos tanto en lo que tiene que ver con los sistemas de información y gestión educativa, en tanto, bueno, se ve que una mejora en la capacidad de acumular datos y proporcionar información precisa para la toma de decisiones, y también en aspectos que tienen que ver con analíticas de aprendizaje que permiten identificar patrones y tendencias en las interacciones con los estudiantes. Todas estas cuestiones, obviamente, digamos, requieren de una interacción entre sistemas de inteligencia artificial y la escuela, y en ese sentido me parece importantísimo retomar algo que mencionaba Roxana Morduchowicz en el informe que presenta UNESCO, cuando hace referencia a la necesidad de contar con una política pública y una escuela que forme a los docentes y a los alumnos para que puedan ser ciudadanos digitales. En este sentido, hay mucho para seguir aprendiendo desde quienes están a cargo de la toma de decisiones también, en cómo habilitar estos espacios de interacción que involucren a docentes, que involucren al sistema educativo en su conjunto, para poder pensar también en instancias de formación para docentes, para estudiantes y para tomadores de decisiones. Y acá hay una iniciativa muy interesante desde el Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Guía EduTech, que está específicamente orientada al desarrollo de habilidades digitales docentes. Y en ese sentido también me parece que vale la pena tener presente que todo esto que estamos hablando en términos de la equidad y el acceso a oportunidades educativas debe tener presente también que hay desigualdades que ya existen y que es preciso poder garantizar de manera simultánea un acceso equitativo a las tecnologías que vaya de la mano con esta capacitación adecuada que veníamos mencionando recién, porque de otro modo se corre el riesgo de exacerbar estas desigualdades estructurales que ya presentan los sistemas educativos de la región. Para finalizar, me gustaría también hacer referencia a cuestiones que vale la pena tener presentes en términos de ciertos desafíos o consideraciones éticas que van de la mano con el reconocimiento de los límites en lo que deberíamos hacer o pedirle a la tecnología, y a aquello que la tecnología debería poder hacer con nosotros como usuarios. Y en este sentido también quisiera destacar una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama FAIRLAC, que es una iniciativa que busca promover un uso ético y responsable de los datos y de los sistemas basados en inteligencia artificial en la región. Ahí los invito, es FAIRLAC, está disponible en el sitio web del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay un montón de recursos que pueden ser útiles para pensar en la complejidad de este tema. Así que bueno, por mi parte no mucho más. Nuevamente muchísimas gracias por la posibilidad de compartir con ustedes y de contar con este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Tamara, también por esta mirada sobre los límites de la tecnología, y en particular me parece sobre cómo la inteligencia artificial puede también aportar a la gestión educativa, sobre todo en la línea que tiene que ver con los sistemas de información, la Big Data. Y también gracias por el aporte a herramientas.
Y ahora tenemos unos minutitos para comentarios, reacciones, palabras o intervenciones de las personas. No sé si también invitamos acá a Roxana. Vamos a poner también un timer para quedar, pero tenemos unos 5 minutitos para poder intercambiar entre nosotros. Voy a estar abriendo también el chat. Tenemos un montón de preguntas y también invitar a los y a las especialistas que están en sala. Algunas preguntas están como muy orientadas a sus comentarios, entonces también invitarlos a dejar sus comentarios en el chat, ya que la verdad que somos muchos y es difícil poder abordar todo esto, ¿sí? No sé si Tere, Tamara, Roxana tienen algún comentario, reacción. Ah, está también ahí. Eugenio, también te veo con la mano levantada. Te pasó la palabra, Eugenio. Un gusto reencontrarte. Sabíamos que te venías por aquí. Hola, no, yo simplemente, bueno, saludar a todos, especialmente a los amigos que están por ahí, y decir que creo que hay también que tomar en consideración cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy importante para facilitar y potenciar el trabajo de los profesores y directivos escolares, porque tendemos a pensar en el uso en el aula y el uso con estudiantes, pero además de eso, creo que es súper importante el papel que puede jugar en apoyar a los profesores y a los docentes tanto desde el punto de vista de la generación de ideas creativa y conocimiento, como de ahorro de tiempo. Y creo que ahí hay un potencial bien interesante a pensar. Muchísimas gracias, Eugenio. Por ahí, Tere. Sí, quiero tomar también, bueno, hola Eugenio, hola a todos, ¿no? Pero bueno, quiero tomar un tema que quizás es más duro, que tiene que ver con la infraestructura, porque siempre en el grupo de amigos TIC que tenemos, del cual acá hay varios, hablamos de la necesidad de pensar esta conectividad efectiva y quiero decirlo porque sigue siendo una deuda en América Latina. Tengo un dato reciente que tiene que ver con las disparidades en el acceso a Internet y la tecnología en hogares. La banda ancha fija el año pasado había sido adoptado solo por el 74% de hogares en América Latina, con marcadas diferencias entre lo rural y urbano. No quiero dejar de decirlo porque me parece importante. Y solo el 62% de las escuelas primarias y el 78% de las secundarias tenían acceso a Internet según datos del BID y de UNESCO. Entonces, me parece que esta es una cuestión, además, qué tipo de conectividad, el alcance, y entonces en ese sentido, la inteligencia artificial también es un punto de apoyo, por ejemplo, para pensar concretamente modelos alternativos de conectividad, lo que hace a todos los modelos, por ejemplo, en relación con la ruralidad. Y quiero plantearlo porque sabemos que sin eso y sin la formación, como decía recién Eugenio, sin la formación docente necesaria, tanto inicial como continua, estamos discutiendo de algo que no tiene las condiciones básicas. Está muy bien. Eh, Bueno, gracias por el aporte. Ahí le paso también a Roxana, que habías levantado la mano. Roxana, igual ahora vamos varias a seguir en los bloques, pueden seguir participando en todos los bloques. Como ven, es muy la dinámica, tiene un formato particular este webinar, pero bueno, te pasamos la palabra. Voy a tratar de Gracias. ser sintética. Yo seguí el chat y vi muchas preguntas después de mi exposición. La primera, que es muy fácil de responder, es si pueden acceder al PowerPoint. Quiero decir que el PowerPoint lo tiene el IPE UNESCO y siendo que ustedes tomaron la inscripción, no hay ningún problema, lo pueden distribuir. Y además, el libro se consigue en línea, lo pueden descargar, ponen el título del libro, UNESCO, y lo descargan directamente a su computadora. Así que eso es fácil, el PowerPoint lo tiene el IPE. La segunda cosa es que preguntan o que mencionan que varios, que los estudiantes son del siglo XXI y los docentes son del siglo XX, y entonces, ¿cómo hacemos con este otro tipo de brecha? No ya el que mencionaba Teresa, sino el tema de brecha. A mí me gusta decir que eso es una preocupación muy común. Los padres dicen lo mismo. ¿Qué le voy a enseñar yo a mi hijo si sabe más de tecnología que yo? Y el docente dice lo mismo. ¿Qué le voy a enseñar yo a mi alumno que sabe más que yo? Quiero insistir una vez más, ya lo dijo algún otro ponente, ahora no me acuerdo quién, quiero decir una vez más que el saber que tienen los alumnos, igual que los hijos, es instrumental. Saben cómo manejar la herramienta, qué hacer con el soporte, con el instrumento, qué hacer si se congela la pantalla,
o cómo bajar una aplicación. El saber crítico, el saber reflexivo, ético, el saber creativo lo sigue teniendo el adulto en el caso de los padres, el docente en el caso de la clase. Así que no importa que los chicos tengan un saber instrumental, el saber crítico y reflexivo es el que tiene que enseñar la escuela. Hay muchas preguntas más, pero no quiero usarlo para responderlo. Aprovechemos eso, aprovechemos el chat también para dejar ahí. Sabemos que estamos volviendo a poner los links a las publicaciones. Y la verdad es que, bueno, muchísimas gracias por estas primeras reflexiones que se dieron en este bloque. Y no cerramos el bloque, sino que vamos enriqueciendo con una segunda capa, ¿no? Podríamos decir. Y vamos a entrar al segundo bloque más focalizado en los desafíos en la enseñanza, ¿no? Y acá, en este bloque, nos vamos a proponer estas preguntas. ¿Cuáles son los nuevos interrogantes y desafíos que plantea la inteligencia artificial en la enseñanza? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo analizarlos? ¿Cómo actuar en consecuencia? ¿Qué formación y qué tipo de herramientas deberían conocer las y los estudiantes y docentes para enfrentar los desafíos y para aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial? Y para este segundo bloque contamos con algunos especialistas en este tema: Florencia Ripani, de Fundación CIEVAL, Mariana Mayo, de la Universidad de Buenos Aires, María José Velázquez, de UNICEF, y Martín Cáceres Curri, del Mineduc de Chile. Florencia, si estás preparada, te cedo la palabra para comenzar este intercambio, y estos primeros 5 minutos son tuyos. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación a este evento. Yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones un poco más orientadas a lo que tiene que ver con la relación con la enseñanza y el aprendizaje de la inteligencia artificial, no tanto con la gestión. Primero, para tener un poco de contexto, pensar en el momento histórico en el cual estamos. Pensemos que en 1956, en la conferencia de Dartmouth, se pensaba por primera vez en el concepto de inteligencia artificial. Y pasó como suele pasar en el ámbito de la tecnología, que muchas veces primero surge la idea de algo y pasan muchos años hasta que eso se puede convertir en realidad. ¿Por qué? Porque a veces la creatividad, digamos, de los humanos tiene alguna capacidad de diseño, pero no existen los elementos materiales, tecnológicos para poder llevarlos a cabo. Entonces ahora estamos realmente viendo una fase de desarrollo de la inteligencia artificial que a todos nos parece que es como súper avanzada y que nos parece que estamos como en el techo o muy cerca del techo de lo que se puede hacer. Y creo que es muy importante tener en cuenta que este tipo de tecnologías está en una situación de crecimiento exponencial, con lo cual lo que hoy estamos viendo puede llegar a ser quizás algo muy pequeño comparado con lo que puede venir en los próximos años. Con lo cual, digamos, lo que puedo decir es que a nivel general el desafío que afronta la educación, como muchos otros campos, es tan exponencial como el crecimiento de este tipo de tecnología, porque hay un factor común que es un cambio permanente. Entonces los recursos son cada vez más poderosos y eso hace que haya conocimientos específicos que requieran mayor desarrollo y desafíos que requieran regulaciones, respuestas de los sistemas, formación docente, etc. Con lo cual, para comenzar, podríamos decir que es muy complejo. También hay un desplazamiento que se está dando de la inteligencia artificial que venía siendo de alguna manera un motor de servicios y de aplicaciones que nosotros usábamos, como la navegación satelital, como feeds que nos llegan en las redes sociales, a un mayor control por parte de los usuarios comunes, entre los cuales obviamente hay docentes, niñas, niños, estudiantes, para poder producir contenido, ¿no? Que es lo que se suele llamar más inteligencia artificial generativa. Esto también influye en la educación, porque ya no tiene que ver solo con entender algún output del sistema, o sea, qué nos dan los sistemas y de dónde viene, sino también saber utilizar determinadas capacidades, determinados recursos para sacar provecho de estos sistemas digitales inteligentes. Un primer punto que me gustaría remarcar, más allá del contexto, es que el debate no debería estar centrado en la sustitución, sino en la complementariedad. Es decir, tener acceso a inteligencia artificial generativa no sustituye la necesidad de tener conocimiento en nuestra memoria a largo plazo. Entonces,
Lo que necesitamos es conocimiento para poder tener autonomía para el uso de sistemas digitales inteligentes basados en inteligencia artificial. Lo que ocurre en el campo educativo es que quienes suelen tener mayores conocimientos, los estudiantes más avanzados. Entonces, si miramos, por ejemplo, lo que es la educación obligatoria y el nivel superior, y pensamos también en la universidad, hay una relación inversamente proporcional, donde vemos que a mayor conocimiento, menor riesgo. Entonces, si pensamos en las y los estudiantes que tienen acceso, porque recordemos que muchos no tienen acceso a Internet o a recursos digitales, pero si pensamos en quienes tienen acceso, podemos decir que los estudiantes, por ejemplo, universitarios, tienen mayor autonomía, mayor conocimiento y menores riesgos. Y las niñas más pequeños tienen menor conocimiento y más riesgos. Paradójicamente, estos sistemas digitales en general no han sido diseñados en base a un sistema de diseño basado en el usuario, pensando en poblaciones con edades bajas. Digo, son generalmente sistemas que están centrados en un usuario adulto, con lo cual eso trae otra serie de complejidades porque hay edades mínimas para utilizarlos que en muchos casos no se respetan y si se quiere algunos sistemas o algunos protocolos de protección que no están contemplados. Con respecto a los tipos de conocimientos, digamos que podríamos decir... Estamos en el tiempo, Florencia, si querés seguir cerrando. ¿Estamos en tiempo? Bueno. No, simplemente decir que aquí hay una mezcla de conocimientos técnicos sobre campos específicos de la educación que se pueden utilizar, saber qué tareas se pueden hacer con sistemas inteligentes. Por ejemplo, los sistemas inteligentes son muy buenos para apoyar el aprendizaje de la escritura de códigos, de programación, pero son muy desafiantes para las áreas de ciencias sociales por la cantidad de sesgos que pueden existir. Hay un contexto sumamente cambiante y bueno, ya se mencionaron algunas ideas relativas a lo que es la formación docente, que por supuesto es muy importante, pero también es importante en los campos educativos desarrollar regulaciones específicas, sobre todo con el manejo de datos personales, marcos orientadores para la enseñanza y el aprendizaje con inteligencia artificial. Uruguay tiene el suyo, Australia lanzó recientemente uno específico en inteligencia artificial generativa, y por supuesto recursos para el aprendizaje y sin lugar a dudas un lugar muy importante para la investigación. Hay poblaciones específicas que están teniendo muchos beneficios con herramientas de inteligencia artificial para el aprendizaje, como por ejemplo aquellos que tienen dislexia, pero esto requiere mayor investigación y mayor documentación para su uso. Así que bueno, también no voy a mencionar, también se habló de las brechas digitales que obviamente están siendo quizás más importantes cuando la tecnología también es más potente. Pero bueno, como conclusión lo que podemos decir es que por supuesto que estas herramientas no van a reemplazar la experiencia de mediación que requiere el docente para muchas tareas, pero sí pone, si se quiere, en un gran desafío a los docentes y a los sistemas educativos para poder integrar los recursos regulatorios, los recursos para la enseñanza y el aprendizaje y las capacidades que se necesitan en el sistema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Florencia, por este primer aporte del bloque 2, muy valioso aporte, me parece, para empezar a indagar en estas preguntas disparadoras que tenemos. Y para seguir avanzando, la idea ahora es pasarle el micrófono a Mariana Mayo, de la Universidad de Buenos Aires. Mariana, ¿estás por ahí? Sí, claro, muchas gracias. Buenas tardes, es un honor estar en este encuentro. Felicidades y gracias a Lipi UNESCO por la invitación, Alejandra, Fernando, Ángeles. Para mí es un gusto gigante encontrar a tanta gente querida y con la que en muchos casos tenemos un recorrido tan largo en estos temas, y también saludar a mis compañeras de este espacio referido a la enseñanza. Me voy a concentrar en las cuestiones. Antes de concentrarme, quiero decir también, subrayar la importancia de que la convocatoria, la temática, inscriba esta discusión en el marco de las políticas públicas y el lugar del Estado. Y para concentrarme ahora sí en los desafíos de la enseñanza, Fernando, voy a tomar
tomar esta aproximación de todo lo que planteaste, quiero hacer 4 marcas. La primera, en coincidencia con lo que acaba de plantear Florencia, estamos en presencia de un fenómeno emergente, probablemente de los más acelerados que hayamos visto en nuestra historia, pero aún emergente, que está aprendiendo, profundizándose, expandiéndose a medida que estamos hablando. Hay algunos investigadores que sostienen que el mejor lugar para pensar el lugar de las tecnologías en la enseñanza es cuando aún están emergiendo, porque después se generalizan y ya se vuelven de alguna manera, como decía mi maestra Edith Litwin, transparentes. Entonces, estamos en presencia de un fenómeno emergente. Estamos en presencia de un fenómeno emergente que, a diferencia de lo que ha pasado en nuestra historia de tecnología educativa, ofrece una interacción digital de carácter inmediato, porque emula nuestro propio lenguaje. Eso hace que cada uno de nosotros y cada uno de los docentes del sistema educativo latinoamericano, en la medida en que tengan acceso de calidad, pueden estar interactuando en este mismo momento con algún despliegue de inteligencia artificial. Cuando empezamos con estos temas, ahí está Eugenio, hace tantísimos años, esto no era viable. Había que empezar creando una cuenta de correo electrónico con todo lo que eso suponía. Entonces, emergente, interacción digital inmediata. Es una interfaz, tercera cuestión, que requiere expertise disciplinar, que requiere comprensión de cuáles son los sesgos, los vacíos, los equívocos, las superposiciones, los errores más grandes, y para eso estamos los docentes. Entonces, hay algo de este momento donde, voy a plantearlo de una manera bastante sencilla, intentando no banalizarlo, se simplificó el proceso de adopción tecnológica, pero se complejizó justo aquel en el que nosotros nos solemos sentir más cómodos. Entonces ese es un lugar que juega a nuestro favor. Y el cuarto rasgo es una disrupción crítica. Es una disrupción crítica, lo vengo planteando en otros ámbitos, porque viene a hackear especialmente algo que persiste como corazón del sistema educativo, y es la evaluación. Hoy cualquier estudiante, digo, más o menos avesado, que hace el ensayo de responder una evaluación, esto incluye escribir una tesis, con alguna expresión de inteligencia artificial generativa, en el acto se da cuenta que lo puede resolver en términos generales. Y muchas veces esos términos generales son difíciles de ver y alcanzan para probar. Entonces esto es un hackeo al sistema clásico tal como persiste. ¿Qué hacemos? Que acá los colegas se están preguntando, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos didácticamente? 4 cosas. Anticipaciones. Creo que nosotros podemos empezar a pensar la planificación que tanto nos importa, podemos empezar a trabajarla con inteligencia artificial, la búsqueda de las fuentes, la preparación de las clases, el desarrollo de ejercicios, hasta la escritura de evaluaciones. Ese es nuestro propio ejercicio y no tiene riesgo porque es nuestro, ¿sí? Entonces, creo que ahí hay un ámbito posible de experimentación que nos juega a favor. Podemos tomar la inteligencia artificial como un lugar de construcción de hibridaciones de hecho, porque lo que hacemos en inteligencia artificial es artificial. Entonces, lo que producimos ahí ya nos pone en una escena de la hibridación, y eso es ser más contemporáneos a la hora de enseñar. Podemos empezar a trabajar en una línea de co-creación. Eso también es como contra lo que plantea de suyo la inteligencia artificial, trabajar en una trama colectiva, construyendo originalmente con inteligencia artificial, en ejercicios básicos o en proyectos fabulosos, pero poner esto en la construcción de originalidad en el sistema. Si lo hacemos colectivo y si lo hacemos original, ya estamos ganándole un montón a esta oportunidad. Y no queda más remedio, Flavia Costa lo dice en un video que le hice, en una entrevista que le hice en Educar, que está en video. ¿Qué hacemos con la evaluación? Cambiarla. Pareciera que no queda otra. Para cerrar, mirar para otro lado en este momento es difícil. Yo propondría experimentar y experimentar con el cuerpo adentro. ¿Por qué con el cuerpo adentro? Porque es lo más humano que nos queda en esta escena, el cuerpo. El cuerpo no suele estar tanto ni tan en movimiento en nuestras prácticas. Entonces, integrar esto, ¿no? ¿Qué es lo más humano en esta escena? Y cada vez que pensamos en lo más humano, pensamos en lo más amoroso y también pensamos en lo más justo, que creo que es lo que necesitamos como volver a construir y a posicionar desde el sistema educativo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Mariana. Gracias también por recuperar, ¿no? el rol y el sentido del oficio del docente, ¿no? Por esta disrupción crítica, ¿no? Por pensar también en cómo esto viene a hackear nuestro sistema, ¿no? El sistema que teníamos. Así que creo que súper interesante estos aportes para mirar la enseñanza y para seguir avanzando. Ahora, desde otro lugar, vamos a invitar a María José Velázquez de UNICEF para que nos cuenten también cómo vienen viendo el tema de la enseñanza y la inteligencia artificial desde UNICEF. Majo, te paso la palabra entonces. Ok, bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a Fernando, a todo el equipo del IPE, que siempre está a la vanguardia promoviendo estos espacios de conversación entre las diferentes agencias, instituciones, con estos debates que son tan importantes para tener en este momento preciso, ¿no? A mí me encantaría, en este espacio que tengo, replantearnos un poquito las ideas de los debates que estamos teniendo en torno a la educación y a la inteligencia artificial. Ampliar esa idea y ampliar ese foco de los debates en los cuales nos estamos enfocando actualmente en torno a esta temática. Entonces, yo quisiera comenzar con el primer punto de mover el debate o ampliarlo del potencial impacto futuro de la inteligencia artificial a nuestras prácticas pedagógicas cotidianas a lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Pasar del futuro al presente y también ubicarnos en espacio y tiempo de saber lo que está sucediendo mientras estamos conversando con maestros y maestras, estudiantes, niños, niñas y adolescentes que están siendo interpelados por la inteligencia artificial en sus prácticas de enseñanza y de aprendizaje, enfocarnos en qué podemos hacer con lo que tenemos ahora, hasta dónde hemos avanzado y de cara al futuro también, ¿no? Pero me parece que ampliar ese debate, no fijarnos solamente en el impacto que va a tener la inteligencia artificial, sino en saber cómo está interpelando la labor educativa actual, es sumamente importante. En otro tema que me gustaría que ampliemos también el debate es en el tema de las pedagogías y la mejora de la experiencia educativa con la inteligencia artificial. Me parece que la inteligencia artificial, en efecto, sí tiene bondades que pueden apoyar a la enseñanza, al aprendizaje, a mejorar la experiencia cotidiana de los maestros, pero también tiene otras bondades en las cuales nos fijamos un poquito menos cuando hablamos de inteligencia artificial y educación. Por ejemplo, la personalización del aprendizaje, que es algo clave que nos va a ayudar a adaptar la oferta educativa que tenemos para las diferentes infancias en plural, porque no todos aprenden de la misma manera, ni en los mismos tiempos, ni en los mismos espacios. También la parte del análisis de datos educativos. La inteligencia artificial nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en términos de la educación. Y tenemos que aprovechar también las bondades que nos da en toda esta parte de los datos educativos. Y por último, la automatización de las tareas administrativas, ¿no? Que también dentro de las escuelas esto nos va a ayudar a automatizar algunas tareas que normalmente no lo estaban y nos va a ayudar también a mejorar nuestras prácticas en términos de administración. Entonces, mover y ampliar este debate para que no solo se enfoque en las prácticas pedagógicas y cómo estos aplicativos basados en inteligencia artificial puedan mejorar nuestra pedagogía, sino también en toda la parte y el impacto que tiene en mejorar, refinar los datos educativos para la toma de decisiones y para la automatización de tareas administrativas. Y un otro debate que me gustaría plantear también es el de ampliar un poquito y adaptar un poquito estos debates globales que existe en torno a las nuevas tecnologías, ¿no? Tenemos un debate global bastante instaurado ahorita en términos de inteligencia artificial, del uso de los teléfonos celulares, pero me parece que hay que hacerlo en paralelo a seguir con la agenda local que tenemos del cierre de la brecha digital. Todavía no tenemos una conectividad al 100%, no todos los niños y las niñas cuentan con habilidades digitales, no tenemos todavía una cobertura que nos ayude a decir que a todos y todas les llueve por igual las oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial. Entonces, por supuesto, engancharnos en debates que tienen que ver con AI, que tienen que ver con protección de datos, con el uso de teléfonos celulares, pero sin olvidar que en paralelo tenemos que seguir trabajando en el cierre de la brecha digital y que podamos llegar a todos los niños y niñas por igual. Y me gustaría cerrar solamente
con esta visión de ampliar nuestros debates en términos de roles, de participación y de responsabilidades, tomando en cuenta que los diferentes actores que existen deberían también estar en espacios de debate, deberíamos poder escuchar de primera mano cómo los niños y niñas se sienten afectados en términos positivos y negativos por la inteligencia artificial, cómo los maestros están aprovechando estas bondades o tal vez se están sintiendo interpelados, afectados por la inteligencia artificial en las prácticas pedagógicas cotidianas. También los tomadores de decisiones, cuáles son las ideas, las nociones, qué se viene también en términos de planes oficiales, de políticas en torno a la inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Y un actor que nos falta todavía ver en las mesas de debate son los grandes titanes o los productores de tecnología, ¿no? Necesitamos que ellos también se sienten en la mesa porque tienen una responsabilidad grande de producir tecnologías que sean éticas, producir tecnologías que no tengan sesgos que afecten a la población infantil y que tengan también desde el ADN una producción responsable de estas nuevas tecnologías. Yo creo que por ahí me quedo. Fernando, agradecer una vez más al espacio y desde UNICEF estamos muy felices de estar en este lugar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Majo, por este valiosísimo aporte desde UNICEF y por volver a traer, ¿no?, lo vinculado a pensar en la I y la enseñanza y la gestión misma de la enseñanza, pero también por traer esta idea, ¿no?, que nos permite pensar la participación y cómo recuperamos las voces de los niños y las niñas en relación a lo que está pasando con la inteligencia artificial, también para pensar y expandir la enseñanza. Y como último aporte de este bloque, queríamos invitar ahora a Martín Cáceres de Binet de Chile, también para enriquecer aún este debate que tenemos por delante. Martín, si estás por ahí, te pasamos también la palabra. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos las anteriores intervenciones. Está difícil enriquecerlo más aún porque ha estado muy rico el debate, los aportes. Entonces estaba pensando cómo hacerlo para aportar algo distinto. Entonces quería vincular dos cosas que a veces no se vinculan tanto, pero yo creo que es súper necesario hacerlo y lo estamos haciendo en Chile desde el Mineduc, que es que se ven tensionados hoy en día por la irrupción de la inteligencia artificial, que es la pedagogía y la ciudadanía. Leí hace poco un ensayo de un filósofo catalán, Daniel Innerarity, que se llama Inteligencia Artificial y Democracia, que está bien interesante, habla de cómo la irrupción de la inteligencia artificial pone en tensión la convivencia democrática, el desarrollo de las instituciones democráticas, y se hace una pregunta que antes la dábamos por sentado, que en el fondo es el acceso a Internet masificado, ¿ha fortalecido o debilitado las democracias? Y claro, él dice que la respuesta a esa pregunta no está tan fácil. Antes se creía y se daba por sentado que el Internet, por su construcción, como estaba diseñado, iba a ser un medio para democratizar el conocimiento, la toma de decisiones, que íbamos a acercar, ¿cierto?, a la población al conocimiento. Sin embargo, hoy día eso está en duda, ¿verdad? No necesariamente el acceso masificado a Internet ha fortalecido las democracias, sino que incluso se podría decir lo contrario. Entonces problematiza toda esta pregunta acerca de la regulación, de la educación, de por qué esta promesa de las tecnologías no se ha cumplido. Y pensaba al leer ese ensayo en otro ensayo, en realidad un libro de hace más de 100 años, que es Democracia y Educación, de John Dewey. John Dewey, filósofo norteamericano, en 1916 escribió un libro que es maravilloso, es como mi Biblia de la educación, siempre vuelvo a él, que claro, se llama Democracia y Educación. Imagínense, 1916, estaba la pregunta, ¿no?, de cómo se construyen sociedades democráticas. Y John Dewey ahí dice que la democracia se debe construir desde la escuela. Si queremos una sociedad democrática, tenemos que pensar la escuela como un lugar de convivencia democrática donde se viven los valores de la democracia, se toman decisiones en común, se vinculan los intereses de los participantes, se ven
a los distintos participantes como sujetos de derecho en el fondo, y eso lo vincula con la pedagogía. Dice, para que la pedagogía sea relevante para la construcción de la democracia, los saberes disciplinares también tienen que estar vinculados con el devenir de la democracia. Y creo que esa discusión de John Dewey es súper relevante traerla. Recién María José hablaba de presente y futuro, pero yo creo que igual es bueno mirar qué ha pasado en los últimos 100 años, que han habido muchas disrupciones tecnológicas bien grandes. Sin embargo, la sala de clases, la institución educativa ha cambiado muy poco en los últimos 100 años. Y es problemático que no haya cambiado, que se mantenga igual. Pensábamos que con la pandemia, ¿cierto?, íbamos a volver de la suspensión de clases y íbamos a amanecer en otro mundo. Sin embargo, se ha demostrado que el sistema educativo tiene una tremenda inercia. Entonces es urgente reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y cómo cumplimos sí la promesa de construir desde la escuela otro tipo de prácticas. La inteligencia artificial, para cerrar, puede ser un tremendo asistente para eso, para potenciar el tipo de pedagogías en que pensaba John Dewey, pedagogías activas que fomentan el pensamiento crítico, la creatividad, la construcción de saberes disciplinares, y eso se puede hacer. Veía en el chat hay unas preguntas de cómo se puede hacer eso, y hay ejemplos bien concretos. Es muy distinto si es que un docente otorga la tarea de escribir un ensayo. Hoy en día es muy probable que todos nuestros estudiantes vayan a ChatGPT y le pidan el ensayo. Pero eso es distinto a si el profesor dice, debatamos con ChatGPT. Entonces preguntémosle ideas y tráiganme a la clase el debate que ustedes tuvieron con ChatGPT, o utilizar herramientas digitales para hacer ese debate en clase. Lo mismo se puede hacer en matemáticas para la resolución de problemas. Pedirle a ChatGPT que resuelva un problema e ir viendo paso a paso dónde quizás se está equivocando o cómo yo quizás lo haría distinto. Y desde edades más tempranas, por ejemplo, yo pienso con mi hija, jugamos harto con ChatGPT a hacer variaciones distintas de cuentos. Ya, cuéntame la Caperucita Roja. Ya, ahora hagamos que la Caperucita Roja sea distinta, no sé, sea un pez, o sea, que aparezca un pony, que no sé qué. Y se pueden ir generando historias súper interesantes. La inteligencia artificial generativa tiene un tremendo potencial para las pedagogías activas, creo yo. Eso, yo me pasé en el tiempo, pero tenía harto más No, que decir, pero seguimos conversando, ¿no? no, buenísimo. Gracias, Martín, por tu aporte, también por recuperar también esta idea, ¿no? Pareciera de que la tecnología toda poderosa per se va a resolver todos los problemas que tenemos en el mundo, en la educación, ¿no? Y esta idea de vincularlo con las pedagogías activas creo que también es una idea muy potente. Vamos a seguir como en continuado con el tercer bloque, y vamos a abrir un espacio más amplio de preguntas para seguir complejizando, ¿no? Y en este tercer bloque las preguntas que nos hacíamos eran más vinculadas también a lo ético. ¿Qué implicancias éticas, qué implicancias sociales y educativas tiene la inteligencia artificial y cómo podemos abordarlas en la escuela? Algunas de estas cosas ya empezaron a surgir en los bloques anteriores. ¿Cuál es la perspectiva que deberían abordar a futuro los sistemas educativos? Y también, y esta pregunta es mucho más amplia, y es ¿para qué futuros estamos pensando la inteligencia artificial? Y acá contamos también con sumar a este diálogo que se va enriqueciendo cada vez más y se va complejizando también a Valtencir Méndez de UNESCO Santiago, a Diego Leal desde Colombia, Cecilia Yandi de CAF y a Mara Borchard de Fundación Sadowski. Val, si estás por ahí, te invitamos a sumarte a este diálogo que está siendo súper interesante. Val, te pasamos la palabra. Te vemos silenciado. Ahora sí, ahora sí. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Acabo de prácticamente aterrizar de un vuelo, así que si sale algo un poco raro es el jet lag, podemos culparlo. Pero súper interesante el debate. Estaba aquí mordiéndome la lengua para no intervenir en otros puntos, porque me parece los tres bloques súper interesantes, muy bien, digamos, elaborados como siempre por el IPE, ¿no? Bueno, creo que, Fernando, tu pregunta es muy buena, es muy holística, tiene muchas aristas, pero además te agradezco porque normalmente hablamos, ¿no?, desde de la educación 100%, y aquí nos has hecho la pregunta desde la ética, ¿no?
Y obviamente es el gran tema, ¿no?, que está detrás de todo este debate. Y para UNESCO yo creo que es uno de los pilares, y por eso hemos trabajado tanto, ¿no?, en aquel documento de la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, que fue el primer documento a nivel mundial, ¿no?, elaborado y de mucha importancia y, digamos, firmado, aprobado por 194 países ahora. Pero bueno, si miramos, digamos, la cuestión de cómo abordar esto, ¿no?, desde la ética, podemos decir, y enlazo con lo que salió en el debate inicialmente, que tenemos grandes preocupaciones éticas, ¿no? Por ejemplo, toda la cuestión de los sesgos, ¿no?, que decía Roxana, por ejemplo, ¿no? Tenemos sesgos, sabemos que esos algoritmos, en la mayoría de los casos, fueron hechos en una parte muy específica del mundo, ¿no?, normalmente por hombres blancos, ¿no?, y dejan ahí tanto en el diseño, pero luego también en los datos que fueron incorporados, dejan de lado muchas mayorías, pero que no son las típicas mayorías blancas, ¿no? Entonces, en primer lugar, estos sesgos, ¿no? Y si profundizamos en el sesgo, vemos que, claro, hay una amenaza a esa diversidad cultural, social, incluso biológica, ¿no? Y creo que entrando en esto, lo que digamos, hacemos mucha énfasis es de que haya una mejor transparencia, ¿no?, una mayor inteligibilidad del funcionamiento de cómo son esos algoritmos, ¿no?, y los datos que están siendo ahí integrados a ellos, ¿no? Entonces, en una frase sencilla, el no a la caja negra, ¿no? Si imaginamos, por ejemplo, ChatGPT, vemos, ¿no?, que principalmente el comienzo, que es una gran caja negra, que no sabemos del algoritmo, no sabemos las fuentes de dónde está sacando la información. Pero bueno, si no hacemos esto, justamente hasta ya impactará en nuestras democracias. Y como escuchábamos de Martín antes, y creo que realmente nuestras democracias están en juego en este momento, ¿no? No sé si han visto ayer justo, salía un video de estos deepfake con el actor americano Tom Cruise en un falso documentario en Netflix, supuestamente un documentario oficial, en contra de los Juegos Olímpicos de París, ¿no? Pero la perfección del documental es realmente increíble. Digamos, Tom Cruise sale hablando y si ve en el documental o algunas escenas, verán que realmente parece súper real, ¿no? Entonces, no hay lugar a duda un riesgo aquí en la democracia. Pasando a la segunda parte de la pregunta, las implicaciones sociales, también hemos escuchado, ¿no?, y una de las grandes implicaciones sociales hoy en el debate es del mundo del trabajo, ¿no? Tenemos datos ahí impresionantes del impacto de lo que es ya en el mundo del trabajo. Y un ejemplo de ello fue la huelga masiva de guionistas, ¿no? Y parece que hoy estoy hablando solo de cinema. Creo que necesito que llegue el fin de semana, para ir al cine. Pero fue muy impactante ver cómo, ¿no?, rápidamente ChatGPT podía realmente hacer guiones, ¿no?, y impactar de esta manera en el mundo del trabajo de estos profesionales, ¿no? Y vemos, o sea, hay varios actores, ¿no? Me acuerdo un artículo de Naomi Klein que denunciaba toda la cuestión de la propiedad intelectual, ¿no? Lo que había detrás, ella decía, era como el robo más grande de la historia de la humanidad, lo que estaba pasando con todo lo que es la inteligencia artificial, específicamente en lo que fue el ChatGPT. Pero bueno, entrando ya, ¿no?, digamos, en cómo podemos abordar todo esto, todas esas inquietudes éticas, ¿no?, y sociales, ¿no?, en la escuela, creo que la respuesta tiene que ser sistémica. O sea, no podemos intentar desde un ámbito solo responder a algo tan complejo. Por lo tanto, yo diría, necesitamos políticas integrales, ¿no?, que se elaboren en colaboración con diferentes ministerios, en este caso, no solo educación, hay que ser, digamos, hecha de acuerdo y en colaboración con todas las áreas del gobierno y con múltiples partes, ¿no? Lo que escuchábamos de Tamara de la UI también, ¿no? Necesitamos involucrar a la industria, necesitamos involucrar a todos los actores para realmente venir con una propuesta que sea holística, que aborde todas estas aristas. Y si entramos en el tema escolar propiamente dicho, de manera muy rápida, podemos decir que hay como tres grandes bloques. ¿Vale? Uno, estoy acabando. Uy, ya, ahora me di cuenta que había un reloj allá. Vale.
Simplemente en un minuto, en menos de un minuto, tenemos que focalizar en el aprendizaje sobre esas técnicas de IA, entonces cómo funciona, ¿no? Toda la cuestión de las competencias en IA, primero. Después, el aprendizaje sobre la colaboración entre humanos y la IA, ¿no? Cómo hacemos esta inteligencia aumentada con la tecnología, y ahí entra toda la cuestión de la ética. Y después, el aprendizaje con la IA, y ahí entra toda la cuestión de cómo puede ser una herramienta poderosa en nuestra sala de clase, ¿no? Con las consideraciones que hemos escuchado aquí. Muchas gracias. Te devuelvo la palabra. Gracias, Fernando. No, muchísimas gracias a vos y sobre todo por aportarnos, ¿no? Esta mirada, ¿no? de esta necesidad de tener una propuesta sistémica, ¿no? Y cómo nos adentraste también de lleno en el tema de la perspectiva ética desde la UNESCO. Y en otra línea, invitamos también a Diego Leal ahora. Diego, si estás por ahí, también a responder algunas de las preguntas más vinculadas quizás a los futuros. Así que, Diego, te pasamos la palabra. Gracias, Fernando. Buenos días y buenas tardes para todos. En relación con el primer punto, yo quisiera agregar que no debemos perder de vista que las implicaciones éticas, sociales y educativas que puede tener la inteligencia artificial están completamente ligadas al contexto. Usar o no una solución de inteligencia artificial en un contexto educativo históricamente desfavorecido tiene unas implicaciones diferentes a hacerlo en un entorno que tiene acceso a múltiples alternativas y recursos educativos. Y las decisiones que tomemos hoy pueden representar o no la profundización de brechas en el futuro. Lo mismo ocurre con el tema social. Las implicaciones para los sectores de la sociedad que pueden aumentar ya su productividad usando la inteligencia artificial son completamente diferentes a las de las personas cuyos trabajos están siendo y serán afectados de manera directa. Como las implicaciones son numerosas y dependen del contexto, pienso que una acción clave para nuestros sistemas educativos hoy es movilizar con nuestros estudiantes esas discusiones que mencionaban sobre ciudadanía digital respecto a cómo funcionan estas tecnologías y qué significan para cada uno de ellos, para sus familias, para sus comunidades y qué pueden significar hacia el futuro. Pienso que tener múltiples respuestas y promover la experimentación con ellas puede alimentar la generación de políticas públicas más comprensivas que vayan más allá de lo sectorial, como mencionaba María Teresa. Y eso conecta con la última pregunta. ¿Para qué futuros estamos pensando en la inteligencia artificial? Aquí cabe pensar, por ejemplo, en qué significa aprender en un mundo donde una máquina es capaz de hacer uso de manera adecuada e incluso creativa de un gran volumen del conocimiento humano. ¿Para qué aprendemos? ¿Para qué la educación? ¿A qué no queremos renunciar como individuos y como sociedades? Las respuestas de distintas personas a esas preguntas nos permiten vislumbrar futuros en los cuales los humanos tenemos roles diversos. ¿Cómo contestaría un adolescente esto? O uno de los 5 millones de jóvenes de la región que no estudian ni trabajan. ¿Cuáles futuros con inteligencia artificial son deseables para ellos? ¿Y para nosotros? Y la otra pregunta, que tenía que ver con la perspectiva que deberían abordar a futuro los sistemas educativos, pues quisiera abordarla invitándolos a pensar que hace 5 años la inteligencia artificial generativa era una tecnología que no existía o era muy especializada, tenía casos muy específicos, pero en noviembre de 2022 eso cambió. Y de un momento para otro, lo que era especializado se convirtió en una aplicación disponible para cualquier persona con una conexión a Internet, con una barrera de interacción muy baja. Y frente a esa realidad y a todos los anuncios que han ocurrido desde entonces, nuestros sistemas e instituciones siguen teniendo una capacidad muy limitada para abordar la situación y para actuar. Seguimos en modo reactivo, así como nos ocurrió antes con tantas otras tecnologías. La diferencia es que aparentemente, en este caso, tanto la velocidad de proliferación como las implicaciones son mayores. Y cuando pensamos en cosas como la computación cuántica o la biología sintética, ¿será que vamos en una dirección similar? ¿Será que tecnologías que vemos como especializadas hoy podrían alterar de manera repentina muchos aspectos del mundo para el cual estamos preparando a nuestros estudiantes? Y eso significa incertidumbre. Y frente a la incertidumbre, lo mejor que pueden hacer nuestros sistemas educativos, al menos desde mi perspectiva, es desarrollar de manera consistente su capacidad de anticipación. La discusión acerca de cómo será el futuro no puede ocurrir solamente en escenarios de política y de gobierno, sino que es clave desarrollar capacidad anticipatoria en directivos docentes, en profesores y sobre todo en estudiantes. Enseñar acerca del pasado y el presente es algo que vamos a tener que seguir haciendo para conectarnos con nuestra historia como especie. Y la inteligencia artificial puede ser muy útil para ello. Pero, así como hemos hecho apuestas regionales frente a las competencias STEM o a las habilidades digitales, necesitamos dar a nuestras niñas, a nuestros niños, a los jóvenes herramientas mínimas que les permitan cuestionar esos futuros definidos por otros
imaginar otros futuros posibles, elegir en cuáles vale la pena vivir y concretar pasos para empezar a construirlos. De eso se trata la alfabetización en futuros. Una presentación que hacía en la Escuela de Verano de Ceibal este año decía que me gusta pensar en estas personas como navegantes de futuros, como mañanautas que nos ayudarán a crear mejores futuros para todos. Ahora más que nunca pienso que es clave regresar a la reflexión sobre el propósito de lo que hacemos y sobre el sentido que damos al aprendizaje, imaginando futuros posibles en los que la colaboración entre humanos y máquinas va a ser cotidiana. Contar con rutas para apropiar el pensamiento de futuros en nuestras instituciones es esencial, pienso yo, y me encantaría hablar sobre ese tema con quienes tengan interés en hacerlo. Será genial poder entrar en contacto con otros mañanautas que quieran construir futuros mejores para la educación, como los que tenemos aquí. Así que gracias, Fernando, gracias al equipo de IPE por la invitación a sumar estas ideas a esta conversación tan importante para todos. No, muchas gracias a vos, Diego, y también por ayudarnos a pensar, ¿no? Cómo hacer para corrernos de alguna forma de ese lugar de reactivos, ¿no? Frente a lo que el mundo de la tecnología trae. Me gustó mucho esta idea final, ¿no? Esta idea de navegantes de futuros, ¿no? Y que nos vuelve a plantear sobre los propósitos y los sentidos de la educación. Así que, bueno, para seguir avanzando, ahora le vamos a pasar la palabra a Cecilia Jambi del CAF para... Sí, Ceci, ¿estás por ahí? Sí, ahí estás. Sí, Bueno, acá. ¿Me un escuchan gusto. bien? Sí, perfecto. Bueno, Tenemos 5 perfecto. minutos. Bueno, listo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Fernando, bueno, a toda la gente de IPE UNESCO por esta invitación a participar en este conversatorio en nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y la verdad es que, bueno, voy a tratar de ceñirme a los 5 minutos y lo más difícil de aportar algo más de lo que ya realmente Martín Cáceres dijo que era difícil y ahora cada vez se hace más difícil seguir aportando algo más de todo lo que ya se dijo, que ya realmente creo que abarca casi todos los puntos importantes en este tema. Pero bueno, en definitiva yo me quería como tomar sobre todo el tema de las perspectivas a futuro y pensándolo en el futuro, este, y vinculándolo, en definitiva, pensando en eso, en el tema de de la necesidad de, digamos, contextualizar esto en la necesidad de la transformación de la educación, ¿no? ¿Por qué? Digamos, porque, bueno, digamos que fue uno de los temas de la última ministerial en Santiago de Chile de ministros y ministras de educación, y en definitiva el tema es que hay un consenso en que se tiene que transformar la educación debido a, digamos, a que es necesario que, digamos, contribuir a crear capacidades en nuestros niños, niñas, jóvenes de comprender y actuar sobre el mundo cambiante de hoy y del futuro. Y para eso, donde, entre otras cosas, el cambio tecnológico, digamos, y la rapidez de ese cambio tecnológico hace que se reconfiguren las habilidades y los saberes y las capacidades necesarios para insertarse en la sociedad y en el mundo laboral actual y del futuro. Eh, y ahí en ese marco, bueno, el tema es la necesidad de transformar el qué y transformar el cómo enseñamos y aprendemos, y tanto en el qué como en el cómo, la inteligencia artificial empieza a tener y va a seguir teniendo un rol fundamental, ¿no? Entonces, en el qué, ¿no? Transformar el qué, en definitiva, sería qué habilidades, saberes son importantes que todas las personas adquieran a lo largo de su educación básica obligatoria y que les permita comprender mejor e insertarse mejor tanto en su vida laboral como en la sociedad, considerando todas estas cosas que ya se dijeron que no las voy a repetir, sobre la tecnología y la inteligencia artificial. Bueno, ahí justamente la necesidad ahí tomo algo que dijo María Teresa Lugo ya antes, de introducir en los currículums, o sea, y en los planes de estudio, la enseñanza en todos los niveles, o sea, abordar en todos los niveles de la vida estos temas que van a incluir desde desde usar la inteligencia artificial hasta entender los factores contextuales relevantes para usarla bien, o sea, entender todos los temas que ya Roxana nos dijo muy gráficamente, entender cómo funcionan los algoritmos, entender el tema de los sesgos, entender el tema de la jerarquización, entenderlo para poder, digamos, digamos, usarla responsablemente, entender también justamente
los riesgos potenciales y promover el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, y también crear, ¿no? Usar la inteligencia artificial para crear, ¿sí? Entonces, bueno, eso con respecto al qué, entre otras cosas, ¿no? Con respecto al cómo, ¿no? También la inteligencia artificial tiene y puede tener un impacto bien importante en cómo se enseña y cómo se aprende, ¿no? Sin embargo, y ahí creo, aprovecho a comentar que desde CAF también tenemos ya hay un documento de oportunidades de innovación pedagógica utilizando inteligencia artificial y vamos a promover alguna guía con recursos sobre eso. Pero en definitiva es la oportunidad también de la inteligencia artificial tanto de mejorar la eficiencia de la labor docente, que un poco lo dijo Eugenio, me parece, pero que en definitiva es la eficiencia, digamos, reducir el tiempo necesario en procesos de planificación, evaluación y administrativo, que también van hacia el mayor tiempo para dedicarse al proceso de aprendizaje del estudiante, como también usarla como herramienta para transformar la sala de clases y herramienta para crear, ¿no? Entonces, ahí simplemente, ¿cuáles son? Porque ya se acaba el tiempo, las restricciones, alguna restricción importante a considerar o nudos críticos, ¿no? Creo que ahí el nudo crítico o un nudo crítico bien importante, como en toda política de inserción de tecnología y de adopción, es la adopción integral por parte de docentes, decisores y comunidad educativa. Y eso va a estar influido por la compatibilidad que vean ellos entre las características de la inteligencia artificial y sus prácticas actuales o la facilidad de implementación en términos de tiempo y de esfuerzo. Y también porque hay la falta de evidencia de los impactos, ¿no? de la inteligencia artificial genera muchas preguntas, ¿no? Digamos, ¿qué impacto va a tener su uso masivo desde edades muy tempranas? ¿Cuáles van a ser, cómo afecta el Vamos en desarrollo tiempo, cognitivo, Ceci. etcétera? Entonces, en definitiva, el nudo, creo que ahí uno de los nudos como más críticos es atender la formación, atender el acompañamiento docente, atender las condiciones laborales y de tiempo y de carga que afectan ese proceso decisorio de adopción, y también, por supuesto, generar, digamos, ese es uno de los núcleos, pero como ya se dijo, esto requiere una política integral y una multiplicidad de actores y, en lo posible, una institucionalidad que justamente coordine todos esos actores para poder acompañar en el proceso de integración de la inteligencia artificial en los sistemas educativos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ujú. Cecilia, por tu mirada, la mirada del CAF para pensar también hacia adelante, ¿no? En términos de futuros, en términos de políticas, también en los sentidos más éticos. Y la última intervención que tenemos en este bloque va a ser de Mara Borchardt, de Fundación Sadovsky. Mara, te pasamos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por esta invitación, a vos y a todo el equipo de IP UNESCO. Y gracias a los colegas, me toca el desafío de hacer el último aporte a esta conversación tan interesante. En principio quería señalar tres cosas, y la primera es que me parece muy importante entender en profundidad cómo funcionan estos sistemas para no esperar de ellos cosas que no pueden dar. En principio, pensar que la IA comete errores o que discrimina sería un error porque en principio no, digamos, no puede dar respuestas correctas o verdaderas, sino que lo único que hace es brindar las respuestas más probables en función de los datos a partir de los cuales fue entrenado y los patrones que allí reconoce. Entonces, en ese sentido, digamos, no hay posibilidades de que no reproduzca el sentido más común, diría yo, y más preponderantemente común y más hegemónico en términos de los datos que existen en Internet y de los cuales se provee para dar sus respuestas
una y otra vez. Y esto, por supuesto, se refuerza en la medida en que si lo más probable es el sentido común, luego es más probable que el sentido común sea el sentido común, ¿no? Es un círculo vicioso que tiende a justamente lo que planteaba antes Valentín, que es ir en contra de la posibilidad de la diversidad a medida que estos sistemas se usan y se utilizan más. Y en ese sentido, me parece que es realmente crítico pensar cuál es el rol de la escuela frente a este desafío que, entendiendo que la escuela siempre ha tenido una lógica contrahegemónica en algún punto culturalmente hablando y no de reproducir de manera crítica el statu quo, ¿sí? Entonces, ahí me parece que es muy importante poder discriminar entre lo más probable y lo verdadero, ¿no? En términos de soluciones, de respuestas, etcétera. No se le puede pedir a la IA que no discrimine. No hay manera de pedirle que no discrimine. O sea, pensar en sistemas informáticos que mitiguen los problemas que los datos mismos tienen requiere de un esfuerzo que hoy para las empresas que desarrollan los sistemas de IA no tiene ningún sentido hacer. Ese es el segundo punto que me gustaría señalar, que es que justamente las plataformas disponibles y los datos que se recolectan para entrenar estos sistemas no están equitativamente distribuidos en el mundo, ¿no? Hay muy pocos países que tienen la capacidad de producir los chips de poder de cómputo que se requieren para los procesamientos de alto nivel que requieren los sistemas de inteligencia artificial. Los datos con los que se entrenan son mayormente de hombres de entre 35 y 50 años de habla inglesa, y cuando digo habla inglesa no me refiero a todos los tipos de habla inglesa, sino mayormente estadounidense. Entonces pensemos que la estructura lingüística y el campo cultural sobre el que se montan estos sistemas y que reproducen sistemáticamente es realmente enormemente acotado. Y que todos los países que no estamos hoy en condiciones de producir plataformas, sistemas o incluso adaptarnos a nuestras necesidades culturales y educativas, estamos en enorme desventaja, tanto para lo que decía Teresa Lugo en un inicio, en términos de proteger nuestras fuentes de trabajo y de desarrollo como países soberanos, tanto como para pensar en sistemas educativos que puedan atender las lógicas emancipatorias. Y por último, decir que obviamente educar en temas de inteligencia artificial es mucho más, digo, la inteligencia artificial ha sido siempre un tema dentro de las ciencias de la computación, hoy se ha puesto de moda, pero esto implica saberes de programación, de arquitectura de computadoras, de datos y de ciudadanía digital. Dentro del campo de los datos y la inteligencia artificial, obviamente se requiere abordar temas vinculados a la recolección y al almacenamiento de los datos, al tratamiento de estos datos dentro de los sistemas computacionales y, por supuesto, al modo en el que estos son tagueados, en el que los sistemas aprenden, con muchas comillas, porque no son inteligentes, y los modos en que se catalogan los datos, etc. Entonces hay un montón de conocimientos que no tienen tanto que ver con el uso, sino con los saberes computacionales y las prácticas asociadas a ellas, que son imprescindibles que estén en la escuela y cuanto antes mejor. Entiendo que estamos en tiempo cumplido Sí, y no estamos quiero en tiempo, pero la verdad que creo que fue muy valioso tu aporte en este cierre. La verdad que estamos excedidos del tiempo que habíamos estimado. La dinámica de este encuentro también fue muy particular, ¿no? Porque priorizamos multiplicidad de voces justamente para enriquecer un poco el debate y la idea. Yo ahora tendría mil cosas que querría decir, más que pasar la palabra. Pero me parece que la idea es a partir de esto desarrollar algún tipo de material que recupere los debates que se trajeron hoy en este webinar, que sin duda fueron súper valiosos y que tienen y que van a ser un aporte valiosísimo, ¿no? También para pensar en cómo orientamos las políticas educativas en nuestra región. Sin mucho más,
ya les digo, teníamos pensado un cierre. Quiero agradecer a quienes estuvieron detrás de escena, sobre todo a Ángeles Soletic, a Graciela Caldeiro y a Federico Salina por todo esto, bueno, por todo el trabajo que vienen haciendo para lograr este evento de hoy. Y le voy a pasar la palabra a Nati para hacer el cierre más formal del evento. Nati. Muchísimas gracias, Fernando. La realidad es que nos quedamos con ganas de mucho. Les cuento así, más allá de agradecer su participación, que tuvimos una inscripción de 1.500 personas y en esta sala estuvimos ahí de tener 600 participaciones en vivo, pero ahí muy cortito de 40 países. Esto nos da la pauta de que tenemos mucho por construir, mucho por hablar, desandar, repensar. Entonces, este es un poco el espíritu de la comunidad de especialistas en educación y tecnología que en el mes de octubre de 2023 inauguramos desde el IPE, y que inauguramos desde el IPE no implica que sea del IPE y que nosotros tengamos esa palabra de representación, sino que muy por el contrario ponemos a disposición esa plataforma para que podamos construir esto entre todos. Así que ese es el aporte, digamos, desde el instituto para con diferentes organismos, para la academia, para que estas múltiples voces se vean reflejadas. Dejamos el link en el chat. Y retomo con esto lo importante que traía Diego de seguir conversando y de que estemos en contacto. La plataforma tiene diferentes espacios, así como sea un foro de debate. También ustedes tienen una mensajería interna privada que pueden conectarse con los colegas que están ahí en el espacio. Ya son más de 300 especialistas y especialistas de la región participando, así que los invitamos a sumarse, a apropiarse de ese espacio, a generar junto con nosotros eventos específicos sobre temas de educación y tecnología que ustedes crean necesarios instalar como agenda en la región. Esas son las puertas que abre el IPE. Y nada, desde 2019 tenemos la expertise de desarrollar redes de conocimiento y comunidades de práctica, y tenemos este orgullo de tener la red de especialistas en política educativa, un espacio destinado para funcionarios, funcionarias egresadas de la región, que también, si acá contamos con que ya vi varios funcionarios y funcionarios de nuestros ministerios de educación de la región, los invitamos a ser parte. También dejamos el link en pantalla. Y bueno, junto con la invitación de la comunidad en educación y tecnología, también invitarlos a la comunidad de datos para el planeamiento educativo, que también desde 2021 desarrollamos junto a UNESCO Santiago. Todas estas propuestas son libres, obviamente tienen registro, pero son gratuitas y están a disposición para que juntos podamos co-construir conocimiento valioso para la región, que me parece que eso es algo que nos lo merecemos. Así que, bueno, también decirle, y esto como dato chiquitito, que en el espacio de la actividad dentro de la comunidad van a encontrar la grabación, todos los materiales que se estuvieron presentando acá, quienes participaron como expertos, digamos, en estos bloques. También les invitamos a dejar todas esas referencias de trabajos que ustedes estuvieron desarrollando para nutrir la comunidad. Desde ahí también pueden bajar el certificado y hay una encuesta que tarda 5 minutos solamente en responderse, que para nosotros es de un gran valor tener su feedback para seguir mejorando y conocer los intereses de ustedes sobre el tema. Así planificamos nuevos eventos. Las puertas de esta comunidad están abiertas, esperamos sus propuestas para formular eventos o para seguir generando comunidades, que para nosotros eso es un placer. Bien, cortito, en el mes de septiembre vamos a estar inaugurando, dando inicio a un curso sobre políticas digitales, así que estén atentos a eso. En la página del IPE van a tener acceso a la información en la inscripción, tanto de otros programas regulares como a medida, que también ofertamos a través del IPE. Y la semana que viene empieza un ciclo de debates estratégicos centrados en políticas basadas en evidencia y en el planeamiento educativo, que también los invitamos, les dejamos el link en el chat, los invitamos a ser parte de este ciclo. Bien, dicho todo esto,
tiene esta parte que siempre generamos en los finales de nuestro evento, que es poder dejar registrado este momento, este encuentro a través de una foto. Los sistemas van cambiando y se van modernizando, así que no es que nos tenemos que quedar todos paralizados por unos segundos, sino que nos va a aparecer en pantalla un cuadro de texto en donde cuando ustedes decidan cuál es su mejor perfil y su mejor sonrisa, presionan el botón de toma de foto y ahí se compone la foto grupal. Yo dejé de hablar unos segundos, así la tomaba. Y es cierto, todo este evento queda registrado haciendo uso también, hicimos uso nosotros de la inteligencia artificial para enriquecer este encuentro. Vamos a tener noticias prontos de todas estas producciones para seguir conversando, para seguir estando en contacto. Así que nuevamente agradecerles y fue un placer haber sido parte de este encuentro. Muchas gracias a todos y a todas y hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos.